Hola hermanitos, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me alegra verles, hermanitos, saludarles. Gracias al Señor por tenernos aquí en esta noche. Y bueno, si ustedes recordarán el miércoles pasado que tuvimos interrupción de la energía eléctrica, no solo les anticipé del estudio que estaríamos iniciando el día de hoy, sino que les rogué a los que estaban presentes que no fueran a ausentarse hoy y que también pedí que los que estaban presentes pudiesen pasar la voz a través de los grupos de comunión para que pudiesen asistir también a partir de hoy y poder aprovechar este estudio. Dije que tendríamos este estudio bíblico, el cual voy a invertir unos 2 o 3 miércoles para poder abordar este tema, que considero es muy oportuno en vista de que no solamente es un tema dentro de lo que es la teología bíblica, que todo cristiano debería considerar, sino que todos nos hemos visto de una manera directa o indirectamente expuestos ante esta realidad. Me refiero pues a el asunto de la muerte. Yo recuerdo hace unos años atrás, su servidor, pues ustedes recordarán que me vi también frente a esa realidad con el fallecimiento de mi mamá. Me encontraba en Guatemala, fuera del país. Mi mamá había sido diagnosticada con cáncer en el colon terminal. Después de que se diagnosticó, ella sobrevivió casi unos 4 meses después de ese diagnóstico. Y toda la iglesia aquí supo de ella, incluso varios de ustedes recordarán que mi mamá, el tiempo que pudo, se presentó aquí a la congregación, dio gracias frente a todos ustedes, gracias al Señor, a pesar de la devastadora noticia y de las condiciones físicas en las que ella se encontraba. Pidió oración para poder sobrellevar esta difícil situación, pero yo sabía que esto tendría una importancia más allá de la simple realidad de que moriría. Sabía que iba a ser algo trascendente. Sabía que mi mamá tenía que prepararse ante la muerte, pero no solamente ella, yo tenía que prepararme para cuando ella muriera. Tenía que, como hijo, estar preparado para poder sobrellevar esa pérdida y poder de esa manera atravesar el duelo, el luto que nos queda para aquellos que sobrevivimos después de la muerte de un ser amado. Y eso hicimos, por la misericordia y la gracia del Señor, mi esposa, con nuestros hijos. Reconocimos que mi mamá, después de haber estado tantos años con nosotros creciendo en la doctrina en esta iglesia, ella terminó yéndose por diferentes situaciones de conveniencia con una hermana mía, San Pedro Sula. Vivió allá con ella más de 5 años y en esos 5 años ella se estuvo congregando en una iglesia de la teología de la prosperidad, donde la muerte, hablar de la muerte es algo que prácticamente está como censurado, prohibido, porque como ustedes saben en la teología de la prosperidad se les enseña a creer que el cielo está en la tierra, que esta vida es prácticamente la búsqueda de un cristiano, es encontrar el cielo en esta vida. La prosperidad, la felicidad, la dicha del cristiano está en la prosperidad tanto material como física. La enfermedad es negada, se practica lo que llamaríamos nosotros la negación de una realidad, y la muerte es algo que prácticamente, porque detestan al catolicismo, no se persignan, pero si escuchan hablar de muerte se persinarían si fuera posible. Hacen todo lo posible por no considerar cualquier cosa que sea dolor, aflicción,
dificultad, porque esa es la teología de la prosperidad, ese es el producto que se vende. Yo sabía que mi mamá estaba había estado contaminada durante tantos años, mi hermana la había llevado a esa iglesia de la prosperidad, y entonces sabía que aunque ella había crecido y había estado entre nosotros como iglesia, expuesta a la doctrina del Evangelio, a la enseñanza de lo que aquí creemos, de acuerdo a la sana doctrina, producto de una interpretación correcta, responsable, diligente de la palabra de Dios. Sabía que a pesar de ello, después de 5 años, mi mamá había de alguna manera comprometido ciertas creencias y que la teología sana que ella había de alguna manera absorbido durante los años en los que había estado con nosotros, podría haber sido comprometida, es más, diluida, quizás pudo haber sido afectada. Entonces, con eso en mente, nosotros nos propusimos confiar en el Señor y echar mano del tiempo que el Señor nos daría y poder entonces estar frecuentando a mi mamá en el lecho de su enfermedad y de manera intencional asegurarnos de que ella tuviese una teología sana, poder recuperar, ¿verdad? Y reponer, si fuera posible, o reformar su entendimiento, renovarlo a la luz de la teología sana de la palabra de Dios para prepararle a ella ante la muerte y prepararme yo también ante la realidad de que ella iba a morir, de modo que no, después de su partida no fuera yo un prisionero de mis sentimientos, de mis emociones y pudiese caer en la trampa o por así decirlo, en lo que es muy común para todos aquellos que atraviesan el duelo, cuando un ser amado muere, y buscar un placebo. Ustedes saben lo que es un placebo. El efecto placebo tiene que ver con buscar el complacerse a uno mismo para tranquilizar algo, para encontrar algo de paz, de tranquilidad, de calma, digámoslo así, de esperanza, de confort. De hecho, la palabra placebo viene del latín, que tiene que ver con complacencia, complacer. En este sentido puede ser complacer las emociones, complacer la culpa, complacer la conciencia. Y todos cuando cuando atravesamos por esa experiencia dolorosa de tener que separarnos con un ser amado, la mayoría caemos en una condición de tanta vulnerabilidad, de tanta fragilidad, de tanta debilidad, de tanta inestabilidad emocional, que de ahí pues viene lo que llamamos el efecto placebo, y el efecto placebo es contentarnos con efectos temporales, buscar una terapia temporal, sea esta espiritual, emocional, sentimental, mental, aun y cuando digámoslo así, ese medicamento o ese producto no sea del todo efectivo, de tal manera que su efecto sea permanente. Y eso es lo que considero yo corremos en mayor parte de las veces el riesgo, aún como cristianos, porque somos también vulnerables en esos momentos. Entonces yo considero que si yo lo atravesé, que es una experiencia que tuve y que gracias a Dios pudimos confiar en el Señor y dejar en manos del Señor esta situación y usar la palabra de Dios y poder reformar la mente de mi mamá basado en la teología correcta, y lo hicimos a través de grandes porciones de la escritura del libro de Hebreos. Yo creo que todos nosotros deberíamos no solamente estar preparados para enfrentar directamente nuestra muerte, sino también preparados para enfrentar indirectamente los efectos de la muerte de alguien a quien tanto amamos o es cercano a nosotros, sea este un pariente, un familiar o alguien muy importante, que nos dolería mucho y que el duelo es algo tormentoso, un camino bastante difícil que transitar. Pero no soy el único que he experimentado eso. La hermana Yolanda también lo experimentó con su papá, la hermana Eldita con su mamá, ¿verdad? También la hermana Sofía recientemente con su mamá, y así creo que varios de ustedes lo han pasado. Entonces, considero que deberíamos tratar este tema,
tratar este tema. Y el tema que quiero comenzar a tratar con ustedes es sobre la teología cristiana, que nos prepara sabiamente para tratar con la muerte, y el objetivo es considerar este tema, revisando, examinando verdades expuestas en la palabra de Dios, para poder de esa manera establecer fundamentos teológicos que nos permitan a nosotros reaccionar, responder adecuadamente como se esperaría de un cristiano frente a la muerte que nos puede afectar directamente, o al duelo que nos puede también afectar de manera indirecta por la partida de alguien más. Entonces, si el Señor nos permite, hoy vamos a avanzar con unas cuantas, vamos a avanzar con lo que hoy se pueda. El otro miércoles vamos a retomarlo y quizás nos tome, como les decía, unos 4 miércoles que nos permita poder completar este objetivo y este tema que he planteado, ¿verdad? Que Dios pueda bendecirnos y ayudarnos. Y yo espero que para ninguno de nosotros este tema, que nadie de ustedes se sienta incómodo al tratar este tema, sino todo lo contrario. Yo he esperado y confiado en el Señor que este tema traiga mucha liberación en términos de confusión, mucha liberación en términos de temor, en términos de miedo, en términos de una liberación mental, una renovación mental, y que todos nos podamos entonces ver beneficiados a la luz de lo que la palabra nos va a enseñar, o nos va a recordar quizás, o va a poner las cosas en el lugar que corresponden para podernos dar fortaleza y firmeza cristiana con respecto a este asunto, ¿verdad? Yo creo que todos estamos conscientes de que la muerte es una realidad inevitable, inevitable. Nada ni nadie puede evitar la muerte. Nada ni nadie. Aún el buen cuidado de la salud. Hay personas que mueren después de tener buena salud, de gozar buena salud. Por supuesto, hay personas que mueren como consecuencia de una mala salud, pero hay otras que mueren gozando de buena salud. La muerte es inevitable. Nada ni nadie la puede evitar, la puede superar, la puede, la puede saltar. La muerte nos llega hacia todos. En la Biblia la muerte se expresa como se personifica como un monarca, como un rey, como un señor, como un amo. Es decir, se le da descripciones muy personales, de manera figurativa, para darnos a entender que la muerte es como un rey, un emperador, un monarca, un déspota, un soberano, que obviamente solo es algo figurativo, para darnos esa descripción y darnos a entender que ningún ser humano, grande o pequeño, rico o pobre, joven o viejo, lo puede superar. Es inevitable, es inevitable. Nadie la puede evitar, nadie la puede contener, todos la tenemos que enfrentar de manera directa, porque voy a morir yo, o indirecta, porque veré morir a otros que están a mi lado, a mi alrededor, sean estos el cónyuge, los hijos, los padres, los sobrinos, los abuelos, los amigos, aún los enemigos, etc. La muerte no hace ningún tipo de excepción. La muerte vence, supera y llega de manera que ni el fuerte puede con ella, mucho menos el débil, ni el sano puede con ella, mucho menos el enfermo, ni el que se sienta mejor preparado como el que está desprevenido. Llega porque llega y nos afecta más de lo que nosotros pensamos. Nos afecta no solamente de manera emocional, nos afecta de manera espiritual, nos afecta de manera física. Es un shock, ¿verdad?, que provoca bastante efecto emotivo, pero también físico. La muerte puede conducir a cualquier persona al desmayo, a perder las fuerzas, a debilitarse. Puede generar en esa persona una reacción química en su cuerpo que puede elevar su presión alta, puede elevar altos niveles en su organismo que pueden comprometer la salud de esa persona, no de la que ha muerto, sino de los que están de manera indirecta
teniendo los efectos de la muerte. O sea, nos afecta más de lo que imaginamos, más de lo que suponemos. Tiene, por supuesto, efectos económicos inesperados también para muchos, ya sea para el que va a morir, como para el que no va a morir. Hay algunos que hasta se endeudan, o verdad, o dejan sus familias endeudadas, etcétera. Hay muchas situaciones que vienen con ello también. Y lo que quiero decir es que la muerte no solamente hace lo que es inevitable hacer, sino que deja sus huellas por largo tiempo, deja sus marcas de que estuvo presente en un hogar, en una familia, y es bastante largo el proceso de superar todo ese shock, ese trauma, esa experiencia. Y bajo condiciones normales, la muerte es un evento universal que es muy lamentable en la experiencia de todo ser humano. Es un fenómeno que no podemos, aunque es inevitable, aunque es universal, aunque llamemos algo natural, digamos es parte del ciclo natural de la vida. Sin embargo, no podemos mirarlo solamente como algo natural, como algo propio de la vida, como algo que es solamente una realidad inescapable, sino que también necesitamos reconocer que es un misterio que necesita ser explicado de una forma veraz, en la que ninguno de nosotros nos atrevamos a pensar en la muerte, a hablar en la muerte, a tratar con la muerte de un modo especulativo, de un modo subjetivo, de un modo deductivo, y tampoco pensar en la muerte como, aunque algunos dirían, bueno, como es algo misterioso, no se puede conocer. Entonces no queremos caer en extremos, el extremo de suponer que sabemos qué es la muerte, ni tampoco el otro extremo de simplemente negar que se puede saber algo de la muerte y caer en el extremo de los agnósticos o el agnosticismo. Necesitamos recorrer un camino que nos permita descifrar ese misterio sobre la muerte. Y el único que nos puede ayudar a esclarecer todo esto es Dios a través de su palabra. Solo Dios puede hacerlo, solo Dios es veraz, Dios no miente. Solo Dios puede explicarnos el misterio de la muerte, tal y como lo vemos en la palabra del Señor. La fe cristiana entonces nos ofrece una correcta perspectiva que nos ayuda a aceptar y hacer frente a este desafío con una teología sana. ¿Ustedes creen eso? Que solo la fe cristiana nos ofrece una correcta perspectiva que nos ayuda a aceptar y hacer frente a este desafío con una teología sana. Solo la religión cristiana, solo la fe cristiana, la religión como un sistema de creencia que es la única confiable para poder explicarnos este misterio de manera creíble, veraz, no especulativa, no subjetiva, no errada, no confusa y tampoco de un modo superficial, de una manera desprovista de argumento, de sentido, de razón. Solo la fe cristiana, es decir, la verdad divina a través de todo el sistema de creencia y de doctrina cristiana. Ninguna religión aparte del cristianismo puede explicar eso. Todas las demás religiones especulan sobre eso, es decir, imaginan, teorizan, dan razones y sus argumentos no tienen realmente lógica, no tienen sentido. Muchas de las explicaciones en las religiones de diferentes partes del Oriente Medio, religiones de cualquier otra índole, simplemente imaginan, tratan de hablar de la muerte de una forma mística, de una forma, ¿cómo se llama? Digámoslo así, siniestra, algo así inentendible. Y otras veces tratan de explicar la muerte de una manera tan fría, tan absurda, y otras veces tan ridícula. Entonces, solo Dios nos puede decir la verdad. Y gracias a Dios que nosotros no tenemos que inventarnos una respuesta, y mucho menos recurrir a nuestra experiencia y a nuestra sensación o a nuestras visiones, a nuestras percepciones que pueden ser muy
muy personales y a la vez equivocadas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la teología cristiana ante la muerte? ¿Cómo se arma todo esto? ¿Cómo podemos estar cómo podemos prepararnos de la manera más básica para enfrentar nuestra propia muerte y para también enfrentar la muerte de otros? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué nos puede proporcionar la palabra de Dios al respecto? Bueno, entonces, como les decía, vamos a estar considerando la teología cristiana que nos prepara sabiamente para tratar con la muerte. El objetivo es que consideremos aquellas verdades bíblicas, aquellas afirmaciones bíblicas que nos permitan esclarecer cualquier duda, cualquier confusión, despejar el camino que tenemos que recorrer ante esta realidad y poder entonces estar preparados para nuestra muerte y para el duelo como causa de la muerte de nuestros seres amados. Y comenzaremos con algo bien básico. Comenzaremos primordialmente y quiero, como ustedes pueden notar, quiero que vean que no es un sermón el que tengo preparado. Quiero que me sigan de manera más lenta a través de un estudio. Vamos a examinar algunas porciones bíblicas. Quizás no seamos tan extensivos porque no es el propósito cubrir toda la teología, todas las partes de la Biblia que hablan de la muerte, pero sí aquellas partes o aquellos conceptos que son los más básicos. Primero armemos una teología cristiana sobre la muerte y comencemos con lo más básico. Comencemos definiendo lo que es el acto del morir, es decir, la acción, la realidad, lo que es el morir. Podemos definir el morir de acuerdo al diccionario, que es pasar de la vida física y perder todos los atributos y funciones, escuchen bien esto, corporales, énfasis mío allí, corporales. Ya veremos más adelante por qué quiero enfatizar eso. Al morir, al experimentar la experiencia del morir, eso significa pasar de la vida física y perder todos los atributos y funciones corporales. ¿Qué atributos? Los atributos corporales, ¿okay? Como ver con el cuerpo, o sea, como vemos hasta ahorita, sentir, ¿verdad? Percibir, oler, comer, o sea, gustar, tocar, todas esas facultades, todas esas capacidades físicas se pierden. ¿Por qué? Porque el morir es, ¿qué cosa? Es que es pasar de la vida física, es dejar la vida física. Lo que hasta ahora hemos experimentado en esta dimensión terrenal ha sido por la vida física. Pero, como veremos más adelante, Dios nos muestra, nos enseña de que al morir, la persona que muere no pierde sus atributos y funciones espirituales, sí corporales. Esa persona no deja de existir como tal, pero sí deja de existir en el cuerpo que hasta ahora ha sido su medio de vida, su medio con el cual ha interactuado en el mundo físico, en el mundo terrenal. Entonces, todo lo que es necesario para sostener esta vida como hasta ahora la conocemos, desaparece. En términos de cuerpo. ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios enseña de que la muerte física es un decreto divino, no es un decreto del diablo. No es el diablo el que decretó la muerte. La Biblia enseña de que es Dios el que decretó la muerte. Y que esa muerte en el ser humano es producto de que Dios le ha dado al ser humano como tal atributos y capacidades para que él pueda funcionar dentro de un cuerpo, pero también
a pesar de no tener cuerpo. Es decir, en el libro de Génesis, Dios nos da a conocer a través del profeta Moisés el relato de cómo el hombre fue creado. El hombre fue creado de manera bipartita, es decir, dos partes componen al ser humano, al hombre, cualquiera, ¿verdad? ¿Qué es cuál? La parte, hermanos, diríamos nosotros, inmaterial. Lo inmaterial. ¿Qué es lo inmaterial? Bueno, aquello a lo que la Biblia llama que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso es lo inmaterial. Porque creó al hombre a la imagen y semejanza de Dios, y Dios no es un ser material. Por lo tanto, la imagen y la semejanza que el ser humano porta desde el principio de la creación, tiene que ser inmaterial, porque Dios es un ser inmaterial. Pero la otra parte que dice el relato confiable que tenemos en el libro del Génesis es que el profeta Moisés dice que Dios no solamente nos da a conocer el inicio del hombre como una criatura inmaterial, sino que dice que tomó del polvo de la tierra, Dios habló e hizo que del polvo de la tierra se formara un cuerpo para ese ser o lo que conocemos alma viviente, ese ser inmaterial, y así entonces se compuso en dos partes, lo material y lo inmaterial. Entonces, en el morir, lo inmaterial permanece, pero lo material deja de existir en la muerte. Ahora bien, el otro concepto, ¿verdad?, también básico que nosotros necesitamos considerar es la muerte, el morir y ahora la muerte como tal. El morir como la acción inevitable y la muerte como la descripción de lo que ha ocurrido. La muerte es la culminación de la vida en la tierra y la transición a otra forma de existencia. Entonces, es dejar de vivir aquí, pero comenzar a vivir en otra forma. Esa es la muerte, eso es lo que debemos entender. Para el ser humano, desde luego, no para los animales, no para ninguna otra criatura. Ninguna criatura aparte del hombre es bipartita en este mismo sentido. Ninguna criatura aparte del hombre trasciende la inmortalidad como lo es el alma humana. Los animales, esto no habla de los animales, hermanitos. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron si en el cielo habrán animales? ¿Habrán animales en el cielo? Claro que habrán animales en el cielo, pero no animales que murieron y resucitaron, sino animales creados por Dios. ¿Habrán animales en el cielo? Por supuesto que sí. Lo habrán en la tierra restaurada en el milenio, tal y como los profetas lo han profetizado en el Antiguo Testamento, pero también lo habrá en el cielo nuevo y la nueva tierra. ¿Por qué? Porque los animales, de acuerdo a la misma palabra de Dios, siempre han sido parte de la coexistencia con el hombre. Pero no es que los animales estarán en el cielo como nosotros estaremos resucitados o porque nuestra alma es inmaterial. No es por eso, sino porque Dios pondrá animales. Como lo hizo al principio, pondrá animales en la nueva creación. Pero bueno, eso solamente para aclarar. Normalmente son los niños los que hacen esa pregunta, ¿verdad? Pero tal vez haya adultos aquí que estén interesados en saber si habrán animales en el cielo. No, habrán animales en el cielo, y solamente para que quede claro, no el mismo animal que usted tiene ahorita, no el gato que usted tiene ahorita, no el perro que tenemos ahorita, ¿verdad? Pero sí habrán animales. Dios nos ha dado los animales conectados a nosotros de una manera temporal para que podamos interactuar con ellos, ¿verdad? Pero no es que son necesarios para nuestra eternidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la muerte como tal es la culminación de la vida que actualmente conocemos, pero es la transición a otra forma de vida. Y eso es lo que mantiene una continuidad en todo, digámoslo así, en todas las creencias de todas las civilizaciones, aún de todas las religiones. Ahí hay un punto de coincidencia. Todas las religiones aún no cristianas coinciden en que el ser humano existe en otra forma después de morir. Claro está que las otras formas que dicen las religiones no cristianas, o sea, las religiones falsas,
Son otras formas especulativas, formas erradas. Por ejemplo, vivir en la reencarnación, ¿se acuerdan, verdad? Vivir en un limbo, por ejemplo, vivir en otra forma de vida. Eso es errado, eso es una herejía, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero si hay algo que mantiene una continuidad entre todas las civilizaciones de la raza humana y que tiene un punto de coincidencia en todas las religiones, es precisamente el concepto de la muerte. Se deja de vivir acá, pero no se deja de existir. ¿Me explico? El ser humano no deja de existir, por lo que ya le dije, porque es bipartito, es un ser inmaterial y un ser material. Así que a pesar de todas las grandes diferencias en cuanto a la doctrina, en cuanto a la verdad revelada por Dios en todas las religiones y también civilizaciones, sin embargo, todas comparten, llegan a un punto de coincidencia con lo que Dios ha revelado en el cristianismo, de que hay una forma de vida después de la muerte. Hay una existencia después de la muerte. Aún los testigos de Jehová que en sus creencias creen que cuando una persona muere, la persona muere y es sepultada por completa, alma y cuerpo, en el sepulcro. Pero aún así creen que van a resucitar, es decir, que va a haber una existencia de esa persona muerta en otra forma de vida. Aún ellos, que están errados, creen eso. Entonces, todos de un modo u otro creen en una transición más que en una terminación. Ahora, esto por supuesto puede generar consuelo y esperanza, pero también puede generar, digámoslo así, un grado de desesperanza y aflicción. Porque si el hombre que experimenta el morir y la muerte es esa culminación de lo que hoy ha sido, de lo que ha sido su vida terrenal, pero que seguirá existiendo en otra forma de vida, la pregunta que surge es, ¿cómo será su existencia en esa otra forma de vida? Y es ahí donde la respuesta puede ser esperanzadora, consoladora, o la respuesta podría ser, ¿verdad?, desconsoladora, desesperanzadora. Puede traer más bien aflicción. Y todo va a depender de qué pasará con esa existencia. Más adelante vamos a considerar lo que la palabra de Dios dice al respecto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se habla de la muerte de muchas maneras. Se habla de la muerte o se describe como la reunión con los padres, con los que han muerto, pues, con sus ancestros, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, de una manera u otra, a través de relatos, a través de afirmaciones. Pero frecuentemente en el Antiguo Testamento ustedes encontrarán algo alusivo a la muerte que está conectado con bajar al Seol, o sea, el lugar de los muertos. Es decir, el cuerpo bajaba a la tierra, pero esa persona que dejaba el cuerpo al morir, al perder esas funciones corporales, se creía en el Antiguo Testamento de que esa persona, no el cuerpo, sino la persona como tal, pasaba al Seol, el lugar donde no podía continuar en su existencia material, pero sí continuar en su existencia inmaterial. Es decir, no terminaba su existencia, sino que era nada más un cambio de lugar. Y en ese lugar del Seol, varios pasajes de la Biblia, por ejemplo, el rey Salomón habla de que en ese lugar del Seol, la persona que continúa existiendo después de morir no goza de las mismas capacidades, como bien ya se dijo, de las mismas funcionalidades, de las mismas facultades con las que vivía en el cuerpo. Sin embargo, sí enfatiza que sigue existiendo. ¿Okay? Que sigue no solamente existiendo, sino que sigue siendo la misma persona. La misma persona. De modo que esto ponía también, basado en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, ponía a cada ser humano en las mismas condiciones. Ningún ser humano, por muy diferente que haya sido su estilo de vida en la tierra, o sea, en este cuerpo, todos al final,
encontrábamos la misma existencia. El mismo lugar podría ser, aunque en esta vida física y corporal podrían haber diferencias sociales, diferencias económicas, diferencias digamos, de cómo gozar la vida, de cómo disfrutarla al momento de la muerte. Todos, según el Antiguo Testamento, iban al mismo lugar, bajo la misma condición. Así como cuando comenzó la vida. ¿Cómo comenzó la vida? Todos comenzamos bajo la misma condición humana, ¿verdad? Todos comenzamos siendo bebecitos, indefensos, ¿verdad? Inmaduros, ¿verdad? Totalmente dependientes. Nadie vino al mundo, aparte de todas las comodidades que los padres tratan de tener para su bebé, pero ningún bebé vino diferente a otro bebé. Todos comenzaron la vida de la misma manera y todos también experimentamos la muerte de la misma manera y el lugar. Eso es lo que se creía en el Antiguo Testamento. No había desigualdad, pues, no existía una desigualdad, aunque en la vida terrenal, si hay desigualdad, en la muerte desaparece esa desigualdad, todos somos iguales. La justicia de Dios es manifestada allí, precisamente, en la vida después de la muerte. Muy bien, ahora vamos a considerar otros conceptos básicos y vamos a ir entrando poco a poco, vamos a ir acercándonos poco a poco más a parte de la palabra de Dios más precisas. Y esta noche pues voy a nada más a cubrir esta parte básica. Recuerden que estamos agarrando las piezas y estamos componiendo una teología bíblica sobre la muerte. El origen de la muerte. ¿Qué sabemos acerca del origen de la muerte? Bueno, en la Biblia, la muerte es el resultado de la rebelión humana contra Dios. Y esto, hermanos, esta afirmación, esta verdad, esta declaración resumida, extraída de la palabra de Dios, es lo que es primordialmente lo que hace distintivo el cristianismo de cualquier otra declaración que hacen las religiones sobre la muerte. Ya dije recientemente que todas las religiones del mundo, las falsas y la religión verdadera, que es el cristianismo, y todas las civilizaciones del mundo, por muy erradas, confusas y apartadas de la verdad divina, dije que todas coincidían en una misma cosa. Había una continuidad en una creencia. ¿Y cuál era, hermanos? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo miraban todas las civilizaciones la muerte? ¿Cómo se referían a la muerte de todas las civilizaciones? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? ¿Qué era similar en todas? ¿En qué? Que no dejaban de existir las personas, que había continuidad, que había una existencia sin terminación, ¿se acuerdan, verdad? Pero en este punto, solo la fe cristiana es clara y explícita y es la base de toda la verdad para creer. Ninguna religión falsa nos va a llegar a afirmar que la muerte es precisamente el resultado de la rebelión humana. Explican la muerte, su origen, de otra manera. Obviamente hay creencias fatalistas, ¿verdad?, donde las personas que son fatalistas hablan de la muerte como son tan frías, son tan a la hora de pensar en el origen de la muerte tan cínicas, de que hablan de que el origen de la muerte simplemente es morimos porque vivimos, es decir, el ciclo de la vida, ¿verdad? Nacemos, crecemos, vivimos, morimos. Pero la palabra de Dios no explica la muerte de esa manera, no nos dice que la muerte es simplemente parte de un ciclo natural. Es solo Dios y su palabra que nos explica cómo se resuelve el misterio de la muerte. ¿Cómo es que Dios resuelve el misterio de haber creado unas criaturas a su imagen y semejanza como nosotros, los seres humanos, exclusivamente, diseñados para vivir la inmortalidad, si sin embargo mueren? ¿Cómo es eso posible? La Biblia nos da la respuesta.
la rebelión del hombre. O sea, el pecado. El pecado. No podemos explicar la muerte de otra manera, sino en la manera en que Dios mismo la explica de la forma correcta. La muerte humana, aunque Dios sabía que el hombre moriría desde antes de crear al hombre, por supuesto Dios sabía todo lo que pasaría con su creación antes de que pasara, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, y no solamente todo lo sabe antes de que las cosas sean, Dios lo sabe. Pero Dios nos da a conocer que aun y cuando Él sabía eso, nosotros no lo sabríamos a menos que Él nos lo revelara, y Él revela que la muerte es el resultado de la rebelión humana contra su creador, la criatura contra su creador. ¿Dónde está esa respuesta, hermanos? Bueno, esa respuesta es tan importante, tan básica, que está desde el principio de la revelación divina, en el libro de Génesis. La palabra de Dios nos provee esa respuesta, esa solución a este misterio. En Génesis, si me acompañan, Génesis capítulo 2, versículo 17, a ver quién lo encuentra primero, para que nos lo lea. Conocemos esa parte del relato, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 17, después de que el Señor Dios Todopoderoso ha creado todo lo que Dios habría de crear fue creado. Y luego entonces, en el capítulo 2, lo que hace el profeta Moisés es darnos un relato más detallado acerca de esta creación, y concentrándose en la experiencia inicial de la vida humana entre Adán y Eva en el huerto del Edén. Y ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 17, ¿quién lo encontró? A ver, escuchemos pues. Bueno, puede leer del versículo 15, desde el versículo 15. A ver. Como pueden ver ustedes ahí, la muerte no es el producto natural de la vida. Y tampoco es, mucho menos, la muerte no es como les decía al principio, un decreto del diablo. La muerte tampoco es una sorpresa para Dios. La muerte no es una experiencia desconocida para Él. La muerte, la primera vez que la muerte es mencionada, la primera vez que la muerte es aludida, está aquí. ¿Y quién lo hace? Dios. Es Dios el que habla por primera vez de la muerte, no es el hombre. El hombre no estaba pensando en la muerte. A Adán no se le podría ocurrir algo de la muerte, ni su esposa, ni Eva, ni mucho menos posterior a ellos el resto de su descendencia. Hermano, por primera vez la muerte es mencionada, aludida por Dios. Así que, ¿quién es el único que realmente nos puede explicar el origen de la muerte? Es aquel que por primera vez la menciona, es Dios. Dios fue el que le dijo a Adán y Eva: el día que te rebeles, que desobedezcas esta única ley que va a regular, porque eso es lo que hace la ley, va a regular nuestra relación, en donde claramente tú eres criatura y yo soy creador. En el instante en que tú rechaces estar subordinado, sometido a esta ley que va a regular nuestra relación de criatura a creador, ¿qué dijo Dios? El día que eso suceda, ciertamente morirás. Ciertamente morirás, de donde más adelante la palabra hebrea fue dando lugar a esa afirmación categórica, enfática de así será. Amén. Morirás porque morirás. Dios fue el que lo estableció. Ese es el origen de la muerte. No es simplemente algo que ocurre como el resto de las funciones del cuerpo. Comemos porque nos da hambre.
Morimos porque nos cansamos de vivir. ¿Me explico? No es eso. Morimos porque me volví un viejo. Tampoco, aunque es más posible que al envejecer estemos más cerca de que se nos acabe la vida, pero ya sabemos todos de que no solamente los viejitos mueren, mueren los recién nacidos, mueren los infantes, mueren los niños, mueren los jóvenes, mueren los adultos, etc. La muerte no tiene como... El origen de la muerte ni siquiera es la enfermedad. Adán y Eva están en las condiciones más maravillosas que puedan estar. La muerte no es producto de las circunstancias del ambiente. La muerte es producto de la rebelión humana como una sentencia divina, un decreto divino. De ahí pues que Jesús dijo que a quien hay que temer es aquel que tiene la soberanía, la autoridad, no solo de matar el cuerpo, sino de matar el cuerpo y la persona de ese cuerpo enviarla al infierno. Dios tiene la autoridad sobre toda vida, Dios tiene la autoridad sobre toda vida porque Él decreta eso, porque Él es el creador. Ahí surge entonces el origen del amor. Ahora, esto no quiere decir que de ahí en adelante toda muerte, o sea, todas las personas que mueren, vamos a decirlo así, que es directamente por algún pecado personal. ¿Me explico? Ya no quiere decir eso. Pero, o sea, uno no puede decir, mira, fulano murió por algún pecado que cometió. No es por un pecado que cometió que murió. Es porque la muerte entró al mundo, como dice la Biblia, esa sentencia divina, ese decreto divino, lo leemos pues, como dice el apóstol Pablo, donde también el apóstol Pablo nos hace esta declaración, esta verdad bíblica para poder desentrañar ese misterio. Y en Romanos capítulo 5, ahí nos va a decir, versículo 12, ya no, cuando una persona muere en el día de hoy, ya no es tanto por un pecado personal, aunque algunas veces sí, ¿verdad? Hay muertes, ¿no es cierto?, por pecado personal. Si usted expone su vida cometiendo un delito, alguien lo puede matar por estar cometiendo un delito. Pero no toda muerte es producto de un pecado personal. Sin embargo, ¿por qué entonces todos morimos? Leamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 2. A ver quién lo encuentra y lo lee también en voz alta, por favor. Romanos capítulo 5, donde el apóstol Pablo ha venido construyendo su argumento acerca de la condenación o la culpabilidad universal de todas las criaturas, todos los pecadores, llámense judíos estos, llámense gentiles. El apóstol Pablo ha estado poniendo cimientos muy claros basados en la revelación bíblica y él ha estado argumentando para poder crear una conciencia en cada lector de la necesidad de ser salvado por Dios a través de su evangelio, pero para ello tiene que escuchar malas noticias. Y esas malas noticias tiene que escuchar la realidad de su caso. El apóstol Pablo ha venido construyendo ese caso, basado en la revelación de Dios. Y ahí se encuentra en el capítulo 5 todavía concluyendo su caso, concluyendo con su argumento. Y así es como nos lleva al capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién lo tiene? A ver, hermana Rebeca, por favor. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, como vemos ahí entonces, ahora vemos que del origen de la muerte pasamos a la penalidad de la muerte. La muerte tuvo origen. ¿Cuál fue el origen, hermanos? ¿Cuál fue el origen de la muerte? La rebelión del hombre, el pecado del hombre, el pecado de Adán y de Eva. Ese fue el origen. ¿Ok? Satanás no dio origen a la muerte. ¿Estamos? Las condiciones del ambiente, el mundo no dio origen, el hombre no dio origen a la muerte. ¿Estamos hermanitos? Ahora, pasamos del origen de la muerte a la penalidad de la muerte. Y aquí el apóstol Pablo de Suárez, él utiliza el argumento de la reprehensión
representación punitiva o de la extensión punitiva penal. Él utiliza un lenguaje o términos o, digamos así, conceptos forenses judiciales cuando él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, como más adelante lo va él también a afirmar, noten ustedes lo que dice el versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y a partir de Moisés, la muerte no es que dejó de reinar, sino que la muerte ahora es conocida como una pena, o sea, como un acto penal a través de la ley del Señor, la ley escrita. Pero antes de que existiera la ley de Moisés, la muerte ya reinaba. Después de que viene la ley de Moisés, la muerte es conocida como algo penal. De Moisés para acá, todos caemos bajo muerte por un acto penal, forense, judicial. Pasó a todos. ¿Me explico, hermanitos? Es decir, que ya no hace falta cometer un pecado en particular para que me maten. No hace falta un pecado. Hace falta únicamente ser parte de esta misma representación, de esta misma descendencia humana, para cargar con esa pena legal. ¿Me explico? Con esa pena legal, con esa transgresión inicial. Participamos entonces de la muerte por la penalidad legal. Significa que ahora la muerte es universal, está presente en todos los seres humanos como consecuencia de ser humanos. Es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo vuelve lo enfatiza. No tengo ustedes conmigo. Los versículos siguientes, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. La transgresión de uno solo reinó la muerte. Es decir, eso de que reinó es que imperó, se volvió universal, dominante. Versículo 18, vuelve a enfatizarlo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Versículo 21, así como el pecado reinó para muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora el origen de la muerte trasciende a la penalidad de la muerte. Y ahí no podemos evitarlo. No hace falta cometer un pecado grave para morir. Hace falta ser simplemente que un descendiente de la raza humana para morir. ¿Por qué morimos todos? ¿Por qué morimos todos? Bueno, es el pago que todos merecemos por ser pecadores. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo también? Cosa que ustedes ya conocen. El apóstol Pablo resuelve este argumento contrastando lo que merecemos producto de este origen del pecado, producto de esta conexión, de esta continuidad, de este legado penal que recibimos, y lo contrasta con lo que merecemos, lo contrasta con lo que no merecemos en la ley de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dios nos paga con la muerte. Con la muerte. ¿Por qué no que merecemos? Retrocedemos. Ya el apóstol Pablo había hecho un presagio, por así decirlo, un anticipo, había hecho una síntesis de esto que elabora el argumento en el capítulo 5, Romanos capítulo 3, conocemos también esta declaración, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron,
todos pecaron, estar destituidos de la gloria. Todos pecamos y estar destituidos de la gloria consiste en haber perdido lo que originalmente Adán tuvo. Entre esas cosas, la inmortalidad del cuerpo se perdió. Por eso, hermanos, después de que la palabra de Dios nos enseña acerca del origen del pecado, no pasa mucho tiempo, en términos de lo que hubiese significado el tiempo sin el pecado. No pasa mucho tiempo, pero pasando el tiempo leemos en el libro del Génesis, todos los que mueren comienzan a morir. Y vivió tantos años y murió a la edad de 30. Y vivió tantos años y murió después de tantos años. Muy bien, amados hermanitos, yo creo que eso por hoy sería suficiente. Espero que el Señor esto haya sido para algunos de ustedes un repaso muy útil. Y para otros sea un conocimiento muy útil para poder despejar la mente y poder tener las piezas que vamos a ir necesitando y construyendo para que después vayamos nosotros entendiendo de manera más clara cómo prepararnos ante nuestra muerte y enfrentar la muerte de nuestros seres queridos. El próximo miércoles hizo falta un concepto más, vamos a estar considerando lo que sería la redención de la muerte, y que eso ya nos va a estar acercando a considerar la preparación cristiana para enfrentar la muerte, la cual tengo tres asuntos principales que nos van a ayudar a prepararnos para enfrentar la muerte a la luz de estas nociones básicas que ahora tenemos con respecto a la muerte de acuerdo a la teología bíblica.